¿Cómo está? Espero que se encuentren muy bien. Por favor, préndanme sus cámaras. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, Lida. Buenas noches, licenciada. Hola, buenas noches. ¿Cómo han pasado? Yo espero que... Buenas noches, licenciada. Compañeros también, buenas noches. ¿Cómo está Rosita? Yo ya los estaba extrañando. La clase pasada tuvimos chat, ¿no es cierto?, con el docente donde abarcamos un tema muy importante, ¿cierto? Buenas noches. El cual se refiere a la ética y a la moral, ¿sí? Está bien, Gladys, no se preocupe. Ya, muy bien. Siendo las 8:08, vamos a dar inicio, estimados alumnos, a la clase del día de hoy. ¿Sí? Muy bien. Nos había quedado pendiente la semana antepasada. Habíamos hablado un poco de filosofía antigua, ¿verdad? Nos habíamos quedado en el tema de la filosofía ática. ¿Sí? ¿Qué es la filosofía ática? Bueno, en primer lugar, decíamos que la filosofía empezó a tomar posturas más subjetivas, ¿no es cierto? Es decir, ya no tanto posturas objetivas que trataban de explicar la realidad de las cosas tal y como eran, sino que aquí, en cuanto a los filósofos antiguos, podían inferir su razonamiento y tratar de dar una explicación a las preguntas, pues que en esos tiempos se daban, ¿sí? Entonces, esta filosofía ática trataba de entender al humano, sí, como realidad. Este hecho de tratar de entender al humano como una realidad se lo conoce como un giro antropocéntrico, es decir, que el ser humano sería en este caso el centro de todo, ¿sí? Si hablamos de la filosofía ática, ¿no es cierto?, tenemos que recordar que la filosofía trascendió a Jonia, ¿no es cierto?, cuando se expande a Atenas, ¿sí? De donde viene esta denominación ática, ¿sí? La filosofía empezó a tomar, como les digo, posturas más subjetivas, tratando de tener al ser humano como el centro de todo. Y en base al ser humano tratar de dar las respuestas e incógnitas que los filósofos trataban de dar esta explicación, ¿sí? En estos tiempos de la filosofía ática surgen los sofistas, ¿sí? Los sofistas eran educadores con conocimientos en múltiples áreas, en múltiples facetas, ¿sí? Los cuales, al ser educadores, recibían una remuneración por este acto de enseñar, ¿sí? Estos sofistas enseñaban a las familias que eran más adineradas, en este caso, ¿sí? Encargaban la preparación de sus hijos para la vida política, ¿sí? Los sofistas tenían una postura ética muy relativista, ¿sí? Los dos principales representantes en cuanto a los sofistas encontramos a Protágoras de Abdera y a Gorgias de Leontini. ¿Qué nos dice Protágoras de Abdera? Protágoras decía que la religión, la filosofía, las ciencias y las artes no tienen este carácter objetivo, sino un carácter contrario, un carácter subjetivo, que no depende de la opinión individual, ¿sí? Sino se trata especialmente de la moral. Y ustedes saben que la moral va a influir no solo a un bienestar individual, sino a un bienestar común, ¿sí? En cambio, Gorgias de Leontini tenía una filosofía, por así decirlo, un poco errada, porque él consideraba que el pensamiento no era aquel que nos permitía alcanzar la realidad de las cosas, ¿sí? Por esto él decía que nada existe, ¿sí? Aunque existiera el ser, no se lo podría pensar, aunque fuera pensable, no se lo podría comunicar con ideas. Esto era lo que nos decía Gorgias de Leontini, ¿sí? También tenemos aquí otro de los filósofos muy importantes, por así decirlo, ¿no es cierto?, el padre de la filosofía, el cual era Sócrates, ¿sí? Sócrates
pues se puede decir que es el arquetipo, ¿no es cierto?, del maestro occidental, ¿sí? Sócrates vivió en pobreza, ¿sí? A pesar de ser de una familia adinerada, él vivió, por así decirlo, en una pobreza relativa, ¿sí? Se rodeó de varios discípulos, como por ejemplo Platón, ¿sí? Y de igual manera se ganó la enemistad, en este caso, de los sofistas. ¿Por qué? Porque con el método socrático que él tenía, que se basaba en el diálogo, trataba de dejarlo siempre en ridículo, ¿sí? Y esta fue una de las acciones por las cuales lo condenaron a muerte, ¿sí? El hecho de haber sido acusado de impiedad, de corrupción, sobre todo de la corrupción a la juventud, fueron los cargos que asumió Sócrates y fue condenado a la muerte, ¿sí? Sócrates era considerado el hombre más sabio, ¿no es cierto? ¿Sí? Él en lugares públicos hablaba acerca de la virtud, de la justicia, de la belleza, del amor, de una política correcta, entre otros temas, ¿verdad? Los cuales trataban de regenerar al Estado, ¿sí? Sócrates pensaba que el Estado sería regenerado, ¿sí? Educando netamente a la juventud. Esto era lo que nos decía Sócrates. En cambio, Sócrates estableció el método socrático, ¿sí? El método socrático es aquel que se encuentra basado en el diálogo, ¿sí? De hecho, los diálogos de Platón son los testimonios escritos sobre todo lo que nos mencionaba en este caso Sócrates, ¿sí? El método socrático se basaba en la ironía y en la mayéutica. La ironía. Sócrates se presenta como un ignorante, ¿sí? Y se limita a asediar con preguntas a los sofistas. De aquí surge este dicho muy común que dice, solo sé que nada sé, ¿sí? La mayéutica. La mayéutica es el arte de hacer parir, ¿sí? Le da ese nombre por el oficio que ejerció su madre, la madre de Sócrates, ¿sí? En este caso, la mayéutica es conocida como el hecho de hacer parir, pero refiriéndonos al conocimiento, ¿sí? Al pensamiento, ¿ok? Sócrates también fue el creador, en este caso, del método inductivo, ¿sí? ¿Por qué? Porque él partía de las experiencias individuales, unas experiencias concretas, específicas, ¿sí? Para tratar de llegar a un concepto general. Proceso que, como les digo, hoy se lo conoce como método inductivo, ¿sí? O como un método de investigación, refiriéndonos a partir de lo específico para entrar a una idea general, ¿sí? Sócrates en este caso también tenía su propia ética, ¿sí? Esta ética la denominamos como ética socrática, ¿sí? A Sócrates no le interesa conocer la naturaleza del cosmos, sino lo que él trataba de conocer, y hablando de un aspecto antropocéntrico, es el obrar del hombre, ¿sí? Cómo debe de obrar el hombre de una manera correcta, ¿sí? Por ende, se basa su reflexión en tres elementos. El primero, el principio y origen de la vida moral es la conciencia. Se trata de una visión interna que dice lo que se debe de hacer, ¿sí? Es decir, que Sócrates insiste en este caso en un conocimiento íntimo, ¿sí? De cada uno de nosotros. Y aquí surge el hecho de conocernos a nosotros mismos. ¿Para qué? Al conocernos a nosotros mismos, ¿no es cierto? Vamos a saber de lo que somos capaces de hacer y somos capaces de lograr, siempre y cuando desde una visión moral, ¿sí? Además dice que todos los hombres son sujetos que tienen una moral. La vida moral no pertenece, en este caso, a unos pocos, sino que todos hemos sido favorecidos con una moral, ¿sí? La ética socrática es intelectualista. ¿Por qué? Identifica el bien con el saber. ¿Qué quiere decir esto? Para el filósofo no se puede conocer el bien, ¿sí? Sin practicarlo, ¿sí? Por tanto, quien obra mal no lo hace por ignorancia, sino porque él sabe lo que es bueno y que no va a estar referido obviamente a la moral. Actúa de una manera mala porque quiere actuar mal.
no lo contrario, no porque no conozca qué es lo bien o qué es lo malo, ¿sí? Muy bien. Tenemos también a Platón, como les dije, Platón fue uno de los estudiantes, en este caso de Sócrates, ¿sí? Platón tenía algo denominado la teoría de las ideas, ¿sí? La base de toda filosofía platónica es esta teoría de las ideas, ¿sí? Las cosas que se experimentan con los sentidos, tanto como la visión, como cierto el tacto, como el oído, son particulares y tienden en este caso a cambiar. Sin embargo, Platón decía que la mente humana posee verdades que por el contrario no van a cambiar, ¿sí? Es decir, que son verdades universales, que son verdades necesarias, ¿ok? Es decir, sabemos que lo que entra, ¿no es cierto?, en base al conocimiento por los sentidos, puede llegar a cambiar. Sin embargo, lo que la mente humana ya posee no puede cambiar. Es una verdad universal, ¿sí? Que no va a depender de los sentidos, ¿sí? Por esto, Platón decía que estas ideas que nosotros ya tenemos en nuestra mente habitan en un mundo muy diferente, el cual lo denomina como hiperuranio, ¿sí? El hiperuranio es concebido como un lugar perfecto, ¿sí? Una imagen de la no espacialidad en donde va a habitar este pensamiento humano, un mundo inteligible, donde habitan netamente las ideas, ¿sí? En cuanto a la antropología platónica, para Platón, disculpen, para Platón el humano es una realidad dual, es decir, que existe tanto alma como existe el cuerpo. Y que ser una realidad dual, ambos se complementan, siendo en este caso la principal el alma. ¿Por qué? Porque él consideraba que el alma es inmortal, ¿sí? Porque además el alma posee autoconciencia y está destinada al conocimiento de lo divino y de lo eterno. Mientras que el cuerpo, ¿no es cierto?, ya cuando llega a su fase final, ahí termina. Mientras que el alma puede trascender, ¿sí? Platón distinguía tres partes, en este caso, del alma, ¿sí? La primera parte es la racional o inteligente, ¿sí? Esta es la parte más noble y a la que alcanza el conocimiento, ¿sí? Es la parte que se puede separar del cuerpo. También tenemos la irascible o de varón, esta parte que no se puede separar del cuerpo. Y la irracional o combustible, esta se refiere a de los apetitos y funciones corporales, ¿sí? Por así decirlas, aquellas que son inseparables, en este caso, del cuerpo humano, ¿sí? Platón también tenía algunas ideas en base al conocimiento, en base a la ética y en base a la política, ¿sí? En cuanto al conocimiento, si decíamos que todo lo referente a un conocimiento ideal, ¿no es cierto?, va a habitar en un mundo muy diferente, el cual es el hiperuranio. Él pensaba que todas las ideas son adquiridas por el alma, ¿sí? La única que puede trascender, ¿sí? En cuanto a la ética, en este caso, la ética platónica es la puesta en práctica de su antropología, ¿sí? Sobre todo de la teoría de las ideas. El hombre encontrará el bien absoluto y sobre todo la perfección, ¿sí? En la medida que se acerca a las ideas y se aleje del mundo sensible. Es decir, que en la medida de que el hombre deje de guiarse en sus sentidos, ¿no es cierto?, deje de tener este instinto y se acerque mucho más al origen del conocimiento que se encuentra en la teoría de las ideas, va a tener un conocimiento perfecto, ¿sí? En cambio, la política. La ética se realiza en la vida comunitaria a través de la república, ¿sí? El carácter general de la política platónica es la subordinación, ¿sí? Pero la subordinación de lo individual dirigido hacia lo general, ¿sí? La libertad personal que tiende al desenfreno debe de someterse a una situación general, el cual es la educación, como un tipo de institución principal. Es decir, en donde existe un estado donde haya una educación correcta, ¿sí?
podremos tener una sociedad perfecta, ¿sí? En cuanto a la política, Platón pensaba que el Estado debe de estar dividido por 3 clases sociales, ¿sí? Que van a corresponder a las 3 partes del alma. En primer lugar, tenemos a los gobernantes, ¿sí? Los gobernantes corresponden a la razón. El filósofo debe de ser rey o el rey debe de filosofar. Esto es lo que pensaba Platón. También tenemos a los guerreros. Los guerreros tienen el valor y la función de defender el territorio, ¿sí? Y los artesanos, que en este caso sería la parte más baja, ¿no es cierto? La parte de menos valor, por así decirlo, en cuanto al alma, corresponden a las tendencias sensitivas y cuidan las necesidades materiales, ¿sí? Nosotros sabemos que estas necesidades materiales van a ser la base, tanto para los guerreros y gobernantes. ¿Por qué? Porque hablamos de la agricultura, ¿sí? Hablamos de la ganadería y también hablamos de la construcción, ¿ok? Muy bien. Tenemos también a otro de los filósofos muy importantes a lo largo de la historia, que en este caso es Aristóteles, ¿sí? Gran parte de la obra de Aristóteles en la actualidad se ha perdido. Los textos que pudieron llegar a nuestros días han sido clasificados y publicados por diferentes personajes a lo largo de la historia, ¿sí? Pero tenemos algo muy importante en cuanto a los escritos que nos dejó Aristóteles. En este caso, los temas referidos a la lógica, ¿sí? Con Aristóteles nace una ciencia del saber humano, ¿sí? Que se va a llamar lógica, ¿ok? Es un análisis de cómo el espíritu humano, que en este caso es un animal racional, descompone el pensamiento y el lenguaje. Las funciones elementales, en este caso del espíritu, son las siguientes. Tenemos el concepto, el juicio y el raciocinio. Hablando del concepto, el concepto es el elemento más simple, ¿sí? Una representación de lo esencial, de lo necesario, de lo que es permanente, ¿sí? Esta representación aplica a todas las cosas, ¿sí? En cambio, el juicio es una unión de ambos conceptos, ¿no es cierto?, con el fin de afirmar o negar algo, ¿sí? Es en el juicio donde se encuentra lo verdadero, donde se encuentra lo falso, ¿sí? En cambio, el raciocinio, si decimos que la lógica se va a basar en la razón, pues va a estar muy ligado al raciocinio de nosotros los seres humanos. Como una pieza central de la lógica aristotélica, su forma más perfecta es el silogismo. El silogismo es un tipo de razonamiento deductivo que consiste en utilizar premisas para llegar a una determinada conclusión. ¿Sí? Necesariamente de estas premisas, que pueden ser una como pueden ser 5, vamos a tener que extraer una conclusión, ¿sí? Por ejemplo, un ejemplo de silogismo es: todos los hombres merecen respeto, ¿sí? Esta sería nuestra premisa mayor, que todos los hombres merecen respeto, ¿sí? Muy bien. Aristóteles también habló acerca de la ciencia en sus escritos, ¿sí? Según Aristóteles, la ciencia es el conocimiento fundado en las razones. Estamos hablando de la lógica y por ende hablamos del raciocinio, de la razón, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, si hablamos también del silogismo, vamos a hablar de que la ciencia va a estar referida a las conclusiones, ¿sí? Estas conclusiones son reales y necesarias, que van a partir de las premisas que se nos presentan, ¿sí? La ciencia debe de estudiar la esencia de las cosas, los que son cosas en sus elementos universales y necesarios, ¿sí? Para ello, las ciencias a las que se refería, pues en este tiempo, Aristóteles, ¿sí? En la actualidad han cambiado. ¿Por qué? Porque conocemos que en el origen de la filosofía todas las ciencias estaban relacionadas, ¿sí? Como les comentaba en clases anteriores.
¿sí? La filosofía se relacionaba con la química, con la biología, se relacionaba con las matemáticas. Sin embargo, después con el origen de nuevos pensadores, de nuevos filósofos, estas ciencias se fueron separando y concibiendo como una especie de rama diferente, siendo la filosofía la madre de todas estas ramas. ¿Por qué? Porque es la única, ¿no es cierto?, que nos va a enseñar cómo se debe de pensar y cómo se debe de razonar de la manera correcta ante las diferentes incógnitas que se nos presenten a lo largo de toda nuestra vida, ¿sí? Muy bien. A diferencia de Platón, Aristóteles pone como punto de partida todo el conocimiento, ¿sí? La percepción de lo sensible. Recordemos que Platón decía que los sentidos nos pueden engañar. Aristóteles, en cambio, pensaba que todo lo que nosotros conocemos gracias a los sentidos, ¿sí?, va a ser la realidad, ¿sí? Todo lo que tenemos en la mente ha llegado, ¿no es cierto?, por el camino de los 5 sentidos. Las imágenes particulares de los objetos sirven de base para que el intelecto capte esta esencia universal de las cosas, ¿sí? Este proceso de captar las cosas por medio de nuestros sentidos se va a llamar abstracción, ¿sí? Muy bien. Algo muy importante que en este caso Aristóteles nos menciona es la metafísica, ¿sí? ¿Qué es la metafísica? La metafísica es una de las ciencias, ¿sí?, que trata de estudiar al ser como la propiedad primaria de todo lo que existe, ¿sí? La metafísica tiene como objeto de estudio lo siguiente: las causas o principios de la realidad, ¿sí? La metafísica se pregunta qué es la sustancia. Además, se pregunta qué es o cómo es Dios. No hablando de un Dios teológico, sino como un Dios filosófico. Ya les voy a explicar esta parte, ¿sí? Bueno, en este caso de la metafísica, Aristóteles pensaba que los principios de la realidad no están en un mundo inteligible, como lo decía Platón, no están en un mundo aparte, como el hiperuráneo, sino que están en nuestro mundo, ¿sí? Es decir, en cuanto a la realidad sujeta, ¿no es cierto?, al espacio, y va a estar sujeta al tiempo, ¿sí? Las cosas que existen van a tener 4 causas. Estas son las causas que nos menciona Aristóteles. Voy a anotarles aquí, cito. Sí, la primera causa, permítanme, mejor les explico acá. Ya. La primera causa, que van a ser los principios de todas las cosas, es la causa material. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a referirnos a todo aquello de lo que nosotros estamos compuestos, ¿sí? Si bien es cierto, nosotros observamos que todas las cosas que se encuentran a nuestro alrededor están compuestos de materia, ¿sí? Y de igual manera están sujetos al cambio, porque están formados de distintos elementos. También tenemos la forma, ¿sí? La forma, es decir, cómo nosotros tenemos una forma determinada, ¿no es cierto? Cada esencia de nosotros es diferente. Esta forma nos va a concebir como un ser único, que no va a poder repetirse, ¿sí? La otra causa es el principio del eficiente, ¿sí? Esto quiere decir aquello que a nosotros nos ha generado. Sí, no nos vamos a creer este mito de la cigüeñita, ¿no es cierto? Nosotros ya sabemos cómo es que en realidad se genera el ser humano, ¿sí? Y la final, esto quiere decir refiriéndonos a aquello hacia donde vamos a ir, es decir, nuestro objetivo en la vida. Estas son las 4 causas que Aristóteles menciona, ¿no es cierto?, por las cuales nosotros nos encontramos aquí presentes en el mundo. La causa material, todo lo que estamos compuestos; la forma, lo que nos diferencia unos de otros; el eficiente, aquello que nos ha generado; y el final, es decir, nuestro objetivo en la vida, ¿sí? Muy bien. Aristóteles menciona algo también muy importante que se denomina el primer motor. ¿Sí? ¿Qué es el primer motor? ¿Sí?
Aristóteles propone un Dios, como les decía, no es un Dios teológico, sino el cual intenta explicar la movilidad de las cosas con un tipo de recurso filosófico, ¿sí? No teológico. No es un Dios creador, ¿sí? Ya que para Aristóteles todo lo que existe se dio de forma perpetua, ¿sí? Eso es lo que nos decía Aristóteles. El primer motor, en este caso, es aquel que mueve sin ser movido, es decir, es un acto puro, un acto eterno, sin potencia al no ser materia, ¿sí? Es decir, que el primer motor tiene una causa final. Por ejemplo, ¿cómo explicamos esto del primer motor? Por ejemplo, cuando nosotros estamos jugando fútbol, ¿sí? Tenemos algunos objetos que son movidos. El primer objeto va a ser la pelota, ¿verdad? ¿Quién mueve la pelota? Va a ser un objeto segundo. ¿Quién es el objeto segundo? Es nuestra pierna, ¿verdad? Ahora, ¿quién mueve nuestra pierna? Va a ser un objeto o sujeto tercero, que va a ser nosotros mismos, ¿sí? Ahora, ¿quién nos mueve a nosotros mismos? Este es el principio al cual se refiere Aristóteles, el cual es nuestra lógica, nuestro raciocinio, ¿sí? El pensamiento que nosotros tenemos es el primer motor. ¿Por qué? Porque es el motor inmóvil, el cual mueve sin ser movido, ¿sí? Muy bien. A diferencia de otros filósofos, Aristóteles admite la realidad del cambio, ¿sí? La realidad de movimiento, ¿sí? El principio del primer motor es la causalidad, como les dije. Todo lo que se mueve es movido por otro, ¿sí? En el mundo no ha tenido principio ni tendrá fin. Para que exista cambio es necesario que haya un primer motor que mueva todo sin ser movido, ¿sí? A esto llegamos con este razonamiento de Aristóteles. Dice, si todo lo que está en movimiento es movido por otro, no se puede ir hacia una cadena infinita de causas, pues sería lo mismo que decir que no hay causalidad. La causa primera es entonces necesaria, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que Aristóteles tenía una concepción del mundo muy diferente a los filósofos anteriores a él. ¿Por qué? Porque él creía que todo lo que existe en este mundo tiene una causa, ¿sí? Y toda esta causa va a originar un determinado efecto. Y de igual manera, si hay la causa es porque algo la originó, ¿sí? En este caso, vamos a hablar de la concepción del mundo de Aristóteles, ¿sí? Para Aristóteles, Dios es pura causalidad. Les recuerdo que no es un Dios teológico, ¿sí? Es decir, no tiene potencia de donde se deriva que todas las cosas, ¿no es cierto? Todas las perfecciones, ¿no es cierto? Es un ser inmutable, un ser interno que está fuera del tiempo y es trascendente al mundo, ¿ok? Por otra parte, Aristóteles también ofrece una explicación del mundo, pues muy apegada a lo que había en esta época, ¿sí? Aristóteles menciona a los astros, ¿sí? Él decía que los astros están compuestos por una sustancia que se llama éter. La sustancia éter es un material distinto a la de los otros elementos, tanto como el agua, el aire, el fuego y la tierra, ¿sí? Los medievales la llamaron al éter como la quinta esencia. Es un material que no se corrompe, un material que es eterno. Entonces, Aristóteles pensaba que los astros están compuestos por este material que no se puede corromper, ¿sí? Aristóteles mencionaba que los astros son la causa eficiente de causar cambios y movimientos, ¿sí? ¿Por qué? Porque él creía en dos mundos, ¿ok? En cuanto a la concepción del mundo. Creía en primer lugar en un mundo sublunar, ¿sí? El mundo sublunar es el que está por debajo de la luna donde nosotros vivimos. Y creía también en un mundo supralunar, el que está sobre la luna, es decir, el mundo que es más perfecto. En este caso, en el mundo supralunar, los planetas y las estrellas, ¿no es cierto?, están fijados como esferas celestes, ¿sí? Estos
según Aristóteles, son perfectos. Sus movimientos no dependen de ningún otro. Su comportamiento es indistinto de las cosas que nosotros observamos alrededor de nosotros. Es decir, que Aristóteles pensaba que estos astros, ¿no es cierto?, se mueven de forma eterna, que no están condicionados por el mundo físico, lo que sí sucede en el mundo sublunar. ¿Sí? Para Aristóteles, el mundo supralunar es el que va a originar y dar, por así decirle, el movimiento al mundo sublunar. ¿Sí? Es decir, que en este caso los astros son la causa eficiente que promueven el cambio en nuestro mundo, ¿sí? Hoy en día podemos tener un buen ejemplo de lo que les acabo de mencionar. ¿Por qué? Nosotros sabemos que buena parte de la energía que produce cambios en nuestro planeta, ¿no es cierto?, nos las da el Sol. El Sol es un astro, ¿sí? El cual, en este caso, proporciona la energía para que se produzcan los diferentes cambios que nosotros tenemos aquí en nuestro planeta, ¿sí? Esto es lo que llevó Sócrates con pura especulación filosófica. Los astros se mueven de forma perpetua, transcriben en un movimiento circular, el cual va a ser un movimiento circular perfecto, ¿ok? Muy bien. En cuanto a la ética, Sócrates dice que la ética es la ciencia, ¿no es cierto?, que estudia la moral. Esto nosotros ya lo sabemos. Esto también lo expone en su obra Ética a Nicómaco, que después lo vamos a revisar en otras posteriores clases, ¿sí? En este caso, Sócrates pone la esencia de la felicidad y con ello el principio del bien moral en la perfecta situación del hombre según su naturaleza racional, ¿sí? Es decir, que Sócrates propone el hecho de que nosotros seremos felices siempre y cuando actuemos en base a nuestras necesidades, ¿sí? Siempre y cuando también estas necesidades no estén orientadas únicamente a satisfacer nuestro placer individual, sino a satisfacer el placer social, ¿sí? Aristóteles reconoce una función legítima a este placer, siempre y cuando sea ordenado y sea medido. La persona que obra rectamente no hace el bien, ¿no es cierto?, por el amor al placer, ¿no es cierto?, que la buena acción proporciona, sino por el amor mismo a hacer el bien. Por otra parte, el que actúa moralmente, ¿no es cierto?, él dice que será más feliz, ¿sí? Aristóteles también reconoce que la acción ética es una acción del hombre maduro, ¿sí? Una acción libre, una elección voluntaria, ¿sí? En este caso, la voluntad libre es superior a la mera actuación de una simple voluntad, ¿sí? Es decir, todas aquellas acciones que son encaminadas, ¿no es cierto?, a realizar un acto bueno, no va a ser únicamente para causar placer por decir, bueno, yo hice esto, entonces recibiré algo a cambio. No, todo lo contrario. Se hace algo bien, ¿sí? ¿Por qué? Porque el hombre es feliz al hacer el bien, sin esperar nada a cambio. Esto es lo que nos mencionaba Aristóteles en cuanto a la ética, ¿sí? Muy bien, estimados estudiantes, hemos llegado a la final, justo a tiempo de la clase del día de hoy. Hemos hablado de algunos temas muy importantes referentes a filósofos a lo largo de la historia que marcaron un precedente, ¿no es cierto?, en la manera de pensar de hoy en día, así como también en los diferentes tipos de ciencias. ¿Sí? Si tienen alguna pregunta, por favor, me la pueden realizar. ¿No? ¿Todo quedó muy entendido? Ya. Bueno, si no hay preguntas, yo supongo que todo está entendido. ¿Sí? A ver, estimados estudiantes, les recuerdo que la siguiente semana son pruebas. Sí, me parece que en las asignaturas
diferentes ya están en pruebas, pero conmigo lo será la siguiente semana, ¿sí? Así que por favor estar muy atentos a la plataforma. Si hay alguna novedad, yo les estaré avisando el día de mañana, ¿ok? Ya, muy bien. Entonces les deseo una bonita noche. Cuídense mucho. Nos vemos el día de mañana en la asignatura de lengua y literatura. Muchas gracias, licenciada. Muchas gracias a ustedes. Hasta Ya, hasta luego. luego, licenciada.